Leo Francis Zorrilla, usted es un hombre de medio, es un hombre... El síndico de ese momento, que era Geraldo Alfredo Casanova Jiménez. A eso se le enseñó en la iglesia adventista. Yo no conozco un joven con más capacidad, con más intelecto en este pueblo. De ahí que la gente conoce el somos parte de ti. Sí, claro. El poder es el poder y el poder no se enfrenta. ¿Qué tan difícil fue para Leo Francis Zorrilla obtener esa candidatura? Amigas, amigos, ¿qué tal? Estamos con ustedes a través de Interés, programa de difusión del pensamiento y de buenas nuevas, directamente desde Pro Estudio en el Ceibo. Cesarín Leonardo le hace compañía. Hoy, como ya es costumbre, tenemos un invitado de interés, alguien con quien vamos a conversar y tendremos interesantes temas para todos ustedes. Este programa, como ya es costumbre, es una fina cortesía de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, trabajando para que los productos dominicanos lleguen donde tienen que llegar. Pro Dominicana, Centro de Importaciones de la República Dominicana, aquí en el Ceibo, en la Cámara de Comercio, y muy pronto ya en su oficina que tendrá en el Ayuntamiento Municipal. Pro Dominicana, claro que sí. Gracias también a Rinconcito de Dios. El comedor cafetería Rinconcito de Dios está ahí donde, cerca del Banco Agrícola, aquí en el Ceibo, en la avenida Manuela Díez Jiménez. Charo Rijo de Álvarez y todo su equipo con el mejor sazón, el Rinconcito de Dios. Gracias también al Gigante del Este, Ginny Muebles. Ginny Muebles, como siempre, el Gigante del Este con todo para el hogar y un poco más. Ginny Muebles. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que en este momento podemos, ¿verdad?, llegar a todos ustedes. Agradecemos muy especialmente a la gente que se mantiene siempre fiel y dispuesto a ver el contenido que diariamente, así como también semanal, quincenalmente, estamos subiendo a nuestras redes. Recuerde que ahí están nuestras redes, tanto en Twitter como en Facebook, así como también en LinkedIn, así como también estamos en YouTube. Y bueno, para todos ustedes, nuestro blog ceiboaldía.com y cesarinleonardo.wordpress. Informaciones relevantes respecto al Ceibo en cada momento. Manténgase con nosotros y tenemos más. Gracias a Pro Estudio, la cabina de los Pro. Bueno, sin más preámbulo, tengo que anunciar que en este momento vamos a conversar con uno de los jóvenes políticos que ha motivado a muchos jóvenes, valga la cacofonía, a introducirse, a entrar, a incursionar en el ámbito de la política. Es un joven talento de nuestro pueblo que ha estado demostrando a nivel nacional que el Ceibo tiene mucho potencial y que el Ceibo tiene mucho de qué dar. Tenemos con nosotros al alcalde del municipio Santa Cruz, el municipio del Ceibo. Él es Leo Francis Zorrilla Ramos. Hermano, bienvenido a De Interés. Saludos especiales, de verdad que para mí es un alto privilegio estar en tu programa de interés a través de Pro Estudio, que es una innovación tecnológica, ¿verdad?, emprendedora, adaptada a los nuevos tiempos, a la cual yo felicito. Y desde ya cuentan con todo mi apoyo para viabilizar, ¿verdad?, para que este proyecto se mantenga a través del tiempo. Gracias, Cesarín Leonardo Febles, por esta oportunidad para conversar, ¿verdad?, conversar en este programa de interés. Leo Francis Zorrilla, usted es un hombre de medio, es un hombre de expectativas grandes, es un hombre de sueños, es un hombre de conquistas. Desde sus primeros años en el Club de Conquistadores, a eso se le enseñó en la iglesia adventista. Cuénteme un poco, porque hay mucha gente que quizás no sabe esos inicios, esa juventud de Leo Francis. Sabemos que es de Ginandiana, pero ¿cuáles fueron esos momentos con su madre, su padre, que marcaron esa trayectoria a la vida? Dice la palabra de Dios que instruye al niño en su camino y aun después de viejo no se apartará de él. Así es. Precisamente, Leo Francis viene de Ginandiana, mi barrio, mi sector. De hecho, vivíamos en la última calle del barrio en ese momento, porque
para la época del año 1998, cuando yo tenía 8 años, que es a partir de donde recuerdo, de los 7 en adelante, era la última calle del barrio. Me crié, me formé con mi madre, abuela, Ana María Ramos y Ramos, Mariana Ramos, una mujer que no aprendió a leer y escribir, pero sí a trabajar. Tenía la mano más grande que un hombre de lo que trabajó en el campo, quien me formó y me enseñó principios y valores que son inmutables a través del tiempo. Hay cosas que la educación no da, que los principios sí dan. Y me formó y siempre me decía, tiene que agarrar la mascota, me decía él. Tiene que agarrar el cuaderno, Leo Francis. Yo no quiero que seas igual a mí, que aprendas a leer y escribir. Me apuntaron sobre edad en primero, con 7 años, en la escuela Eloína, mi escuela, profesora Eloína Constanzo. Pero a partir de ahí, comencé a tener una pasión por la lectura y por los libros. Ya en segundo, con 8 años, déjame decirte que nació en nosotros la idea, imitando, ¿verdad?, al doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, porque yo vengo de una familia balaguerista. Mi familia toda materna era balaguerista, siguiendo a Balaguer. Y como muchacho al fin, también, obviamente, Seguí esos ámbitos. decidimos seguir y también leer sus libros. Porque como era un adolescente, también Balaguer comenzó a escribir siendo un adolescente a los 13, 14 años, Salvo Pagano, Claro de Luna, con una profundidad increíble de su Villa Navarrete. Una visión muy amplia del mundo, de la cosmovisión que tenía Balaguer. Así es. Y déjame decirte que en el año 1998, con apenas 8 años, el síndico de ese momento, que era Gerardo Alfredo Casanova Jiménez, estaba haciendo aceras y contén en la última calle, que era la mía, y yo coloqué, y todavía permanece en el contén, como muchacho que rayan las cosas, Leo el León. Leo el León. Síndico, Partido Reformista Social Cristiano. Un comunicador que a 2 casas de la mía estaba comenzando a hacer su casa, Nicolás Mercedes, que todos íbamos a ver televisión a su casa porque era la única televisión que había en el barrio. En el barrio. Comenzó a construir su casa. Y allí coloqué yo con una pintura roja, Leo Francis, Síndico, Partido Reformista Social Cristiano. Y otros jóvenes del barrio de más edad, Juan de Hielo, senador, Guayabera, recuerdo, diputado, Partido Reformista. O sea, ustedes ya tenían prácticamente... Con 8 años de edad, y eso está ahí escrito. Y ya en la escuela me eligen como representante estudiantil o presidente del consejo de curso en la escuela Eloína Constanzo. Y gracias a Dios, yo todavía conservo todos mis cuadernos de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de primaria. O sea, que alguna de las ideas la plasmó ahí siendo niño. Están ahí. Yo recuerdo que Freivin, un joven que pintaba de acá del sector de las 500, pero estaba en la escuela, el profesor Eloína Constanzo, dibujaba todo lo que yo le decía. Y dibujaba mi cara con un león, Leo el León, síndico Partido Reformista. Siendo propiamente un adolescente. Y ahí están mis profesores que no me dejan mentir, Xiomara, que me dio clase, María Celeste, Celeste Moreno, en Eloína Constanzo, Margarita Cubilete Silvia, entre otros, que saben muy bien que eso no es un cuento ni una quimera, eso es realidad. En esa Viñón, Betania Severino, no le impartieron docencia. No me tocó con ellos. Ellos impartían de manera paralela otros cursos. Okay. Sí, a mí me dio Elsa Feble, 6º grado, 7º Xiomara, Francia 8º, 5º Marcia Celeste, en 4º Quisqueya, que todavía está viva ahí, en 3º Luisa Campechano, que también está viva todavía, gracias a Dios, Celeste Moreno, y así sucesivamente, todas mis maestras de primaria. Y pasamos con buenas calificaciones. Yo todavía conservo 2 prohibides. Todos esos prohibides en mi oficina están guardados para enseñártelo cuando tú lo desees. Y lo mismo pasa en el bachillerato. Cuando llegamos a primero D, que la profesora guía era Juana Peralta, la profesora de matemática, allí comienzo a ser el líder estudiantil también. Y llegué a ser máxima excelencia y presidente de la promoción estudiantil GECOF, Generación de Estudiantes Construyendo un Futuro. Allí obtuve mi primer acto por mi máxima excelencia, buenas calificaciones, y llegamos a representar al CEIO en el modelo internacional de las Naciones Unidas
y en ese momento Secretaría de Estado de Educación, MINUCE, en la provincia, en la región y en el país, también a nivel internacional. Vamos a la Olimpiada de Matemática y Literatura y Lectura. Ganamos aquí en la provincial, en la regional 1203 de Educación, en el nacional, y vamos al programa por televisión también, obteniendo los máximos galardones. Déjame decirte que gracias a Dios, en el liceo, esos jóvenes, teníamos una escuelita como de un grupo de estudiantes donde la profesora Flor Mariana Silvestre Zorrilla, que nos daba física, me llevaba a su curso guía, primero F, en ese momento, para que yo le diera clínica a los jóvenes de allí, de matemática, específicamente lo que tenía que ver con álgebra elemental, los términos semejantes, la suma de polinomio por polinomio. Eran las cosas que le ponían en la cabeza de cuadritos. Y yo manejé eso muy bien, y todavía la manejo muy bien, déjame decirte. Y lo mismo pasó en segundo de bachillerato, ya con la profesora Marilyn Mercedes. En tercero, mira, yo tomaba pocas materias. Solamente tomaba idioma, francés e inglés. Que en los primeros cursos me dio Ricardo Bandeja y luego el profesor Ramón Ernesto Mercedes Evangelista. Solamente tomaba esas materias. Después prácticamente todas las materias me eran exoneradas por mis altas calificaciones en el liceo. Ese grupo de jóvenes entonces seguía a Leo Francis. Y yo recuerdo que yo tenía 17 años y hice un comité con los que votaban para que en ese momento comenzaran a votar por quien simpatizaba en ese momento. Sí. Y formamos un comité de 40 jóvenes de los que votaban en ese momento, yo siendo el líder estudiantil, porque había que participar en política. Pero fuera de cualquier partido, ¿verdad? Sí, o sea, lo hicieron solamente para que voten. Sí, para votar. No, y nos afiliamos al Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano. PQDC. Porque tengo un primo que es profesor de idioma en el liceo, Luis Enrique Ramos Ramírez, que era secretario general de ese partido y nos motivó en el año 2008, que ya cumplía yo mayoría de edad, 18 años de edad, a mi primer voto, que fuera por el Partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, que iba aliado al PND en ese momento, y decidimos participar de la política. Y yo motivo al secretario administrativo y general de la promoción, el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo Mercedes. Escúchame, que tengo un maestro de matemática en el Fe y Alegría. Con maestría en matemática pura. Graduado también, máxima excelencia, y también magna cum laude en la Universidad Central de Néstor. Un intelecto. Yo no conozco un joven con más capacidad, con más intelecto en este pueblo que el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo. En todo el sentido de la palabra. Fue mi profesor de inglés. Maneja los idiomas muy bien, la matemática, la ingeniería, la dicción, la oratoria. Bueno, motivo a un joven que es mi secretario administrativo de la promoción Generación de Estudiantes Construyendo un Futuro a participar de la política y hacer comunicación. Yo le decía, tenemos que participar del mundo del conocimiento, pero también de la comunicación y de la política para concientizar y sensibilizar a nuestros jóvenes para que no se queden rezagados y no sean apáticos al quehacer político. Pudiéramos llamar así que fue una emulación de lo que en aquel tiempo hizo Juan Pablo Duarte, que luego que trajo todos esos conocimientos, todas esas inquietudes, esa incertidumbre que daba podríamos decir, en aquel tiempo, quiso llevar lo que tenía la juventud y comenzar a promocionarlo. Podríamos decir que sí, porque fíjate, yo siendo un joven adventista y Pedro Enrique pastor evangélico de la iglesia evangélica, y buscamos a otros jóvenes, a Jorge Alejandro Mármol Reyes, mi hermano, mi amigo, que luego se fue a hacer Helder y luego regresó aquí a la provincia del Seibo, pero que es un Helder, es un misionero de los santos de los últimos días, de los mormones. Los mormones, sí. Y a Joel Esaú Mota Severino, otro joven sumamente brillante, que también fue Helder y salió de la provincia y volvió. A Eduardo Oliver Solano Páez, uno de los mejores músicos que tenemos acá en la música en lo que es de música de viento. Trompeta y compañía. Así es. Mi promoción a Carlos Rodríguez, pero también a otros jóvenes como el caso de Oscar Andrés Ramos, José Darío Ramos, Carlos Manuel, a Henry Darío Peralta Mercedes, todos profesionales. Ese grupo de jóvenes que participamos y comenzamos a crear un grupo para hacer política. Nos reuníamos en la escuela profesor Eloína Constanzo, gracias al director que nos prestaba un aula para reunirnos, el director
Elisandro Santana, Kiko, como le decimos en el barrio, y comenzamos allí. No podemos materializar, sino hasta el año 2014, el programa Enfoque Juvenil, que desde ese primer sábado de febrero ha seguido todos los sábados de manera ininterrumpida, llevando comunicación con objetividad, con veracidad y análisis de actualidad e investigación científica. De ahí que la gente conoce Somos Parte de Ti. Sí, claro. Iniciamos con esta frase en el programa Enfoque Juvenil, con quien te identificas porque somos tu voz. El ingeniero Pedro Enrique Hidalgo Mercedes, y quien les habla. Y luego teníamos una sesión con Raulín Concepción García en los deportes, Edwin de Jesús Aquino en la parte comunitaria, Daniel Martínez en la parte económica, Joan Rijo, que se integró, comenzaron a hacer programa con nosotros. Nosotros producíamos y conducíamos el programa y ellos tenían varias secciones en Teleeste Canal 12. Pero Francis, es amplio ese bagaje, pero quisiera saber, porque el bachillerato es donde se define prácticamente el proyecto de vida de una persona. Esas inquietudes que ya desde niño, desde ese primer afiche, ya viene materializándolo Francis Zorrilla. Recuerdo como ahora ese discurso como presidente de la promoción en el Club Faro de Cayagua. Luego de esa graduación, sé que hubo mucha gente, muchos políticos incluso, que pusieron el foco en Leo Francis Zorrilla. Así es. Quisiera saber, cuando ingresas a la universidad, si ya ese grupo que te acompañaba, esa playa de jóvenes ceibanos con mucho interés en el progreso del Ceibo y con principios cristianos, como has dicho, te acompañaron, y cuál fue el apoyo que ellos dieron a Leo Francis en esa carrera universitaria. Fíjate, fuimos 13 premiados por nuestras calificaciones en esa generación de estudiantes construyendo un futuro 2007-2008. Muchos se fueron a la Universidad Central del Este, como es el caso del ingeniero Pedro Enrique Hidalgo Mercedes, y otros más a estudiar ingeniería. Pedro quería ser abogado, pero la beca no le cubría y estudió ingeniería. Yo quería ser abogado y no acepté la beca y me fui a estudiar a la Universidad del Caribe. Comencé a trabajar en World Vision, Visión Mundial. Ok. Comencé como facilitador, luego pasé a dirigir un programa especial con Educa, del BTI, INTED y Visión Mundial de los Espacios para Crecer y Espacios para Emprender, EPE. Y luego comencé a ser el director del programa Promoción de Justicia y Derecho a la Niñez. Y estudiaba, obviamente, en la Universidad del Caribe. Y muchos políticos de la época, Roberto Rodríguez, Ramoncito Sánchez, que fue quien nos presentó, con quien yo fui al Palacio por primera vez en el año 2011, en septiembre, con ese grupo de jóvenes. Fuimos con el presidente del entonces, Leonel Fernández. No precisamente, sino donde César Fernández Florentino, la Comisión Presidencial de Apoyo a la Provincia, que era el secretario general del Partido de Acción Liberal PAL, que se formó como un proyecto de apoyo a Leonel y luego se constituyó en partido ya cuando Leonel era candidato en el 2012. Y pasamos a dirigir desde esa misma fecha, en octubre del 2011, después de la reunión en septiembre, a ser el presidente provincial del Partido de Acción Liberal PAL en la provincia. O sea que ese grupo de jóvenes que venían ya trabajando, teniendo su círculo de estudio, continuaron juntos y ya forman el Partido de Acción Liberal PAL aquí en el Ceibo. Así es. Pedro Enrique Hidalgo es el presidente municipal. Nosotros somos el presidente provincial y los demás jóvenes en diferentes estructuras. Jamael Alfredo Ejera Payans era el secretario general del PAL. Joan José Peguero Tejada Yeuri era secretario de organización, y así ese grupo de jóvenes teníamos una estructura provincial y municipal, en los dos municipios y en los 5 distritos municipales, una presencia del Partido de Acción Liberal que estuvo militando de manera ininterrumpida hasta el año 2018, cuando renunciamos de manera formal y formamos parte de nuestro partido, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Juventud, el Partido del Cambio, el Partido de la Transformación Social, Política y Económica en el país. No quería entrar al punto hasta el momento, pero recuerdo que usted, el PAL, era aliado al PLD. Así es. Y recuerdo que la candidatura, no sé si la cuarta regiduría, no recuerdo bien, pero creo que una de la cuarta regiduría le correspondía a un aliado, y en ese caso el aliado que tenía más con quien había negociado era con el PAL. Pero nosotros, esa candidatura le correspondía. ¿Qué ocurrió? Porque sé que hubo un trauma bastante difícil ahí y que finalmente hasta en los tribunales creo que llegaron y usted fue despojado de esa candidatura. No obstante a eso,
De modo que es importante decir que no era que el candidato de los aliados con más preferencia era yo, es que previamente a una convención extraordinaria o Congreso Elector Gladys Gutiérrez del PLD, que fue la convención interna para elegir los candidatos, decirte que ya había un pacto de alianza entre el Partido de Acción Liberal PAL y el Partido de Liberación Dominicana PLD y su presidente Leonel Fernández y la presidenta de otro partido, Marisa López de Ortiz, de que la posición número 4 para la regiduría en la boleta municipal era para el Partido de Acción Liberal y su candidato Leo Francis Zorrilla Ramos, que había sido escogido a través de una asamblea de delegados del Partido de Acción Liberal. Sometimos un recurso de tercería porque era un tercero afectado, civilmente hablando, y el reglamento contencioso electoral establecía, ¿verdad?, cuáles eran los procedimientos para apoderar o someter, ¿verdad?, esa acción o ese recurso de tercería, como su nombre realmente es, en derecho electoral ante el Tribunal Superior Electoral. Y allí demostramos, ¿verdad?, el acuerdo y todo el procedimiento electoral que se estructuró para la candidatura a regidor en la posición número 4. ¿Qué pasó? Que a pesar de todo eso, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de Acción Liberal PAL, no pudiéramos llamar así, concretaron lo que se había pautado anteriormente? El poder es el poder y el poder nos enfrenta. Nosotros enfrentamos el poder, que para muchos es una expresión, el poder nos enfrenta. Enfrentamos el poder, recurrimos, primero fue un recurso de tercería, que el abogado del PLD en Santo Domingo se acogió a nuestras conclusiones porque había que darle cumplimiento a ese pacto de alianza previamente a una convención interna del PLD para definir los candidatos a regidor en la boleta municipal. Y ellos trataron de aquí, pero no se pudo. Aquí la Junta dio una resolución que había que salvaguardar el pacto de alianza. Y en la capital, después que sometemos al recurso de tercería, hicimos un recurso de revisión electoral también. Y los jueces, 2 de ellos votaron a favor nuestro y 3 en contra por el poder. No fue un asunto de manera... O sea, que se impuso... No el derecho, ni el derecho electoral. Allí el derecho contencioso electoral y el reglamento también contencioso electoral, la ley electoral de ese momento, nos daban a nosotros toda la razón y el poder para continuar en esa candidatura. Pero, de manera... el tribunal falló ultra petit y extra petit, fuera de lo pedido y más allá de lo pedido. Y yo mismo soy el que asume mi defensa. Yo estructuré ese día, nos fuimos en una guagua que me prestaron, un familiar, una tía, Nancy Ramos, me prestó su guagua, y yo fui estructurando en el camino con una lacto lo que era el recurso de tercería, ¿verdad? Y todo el proceso electoral, y logramos notificar al PLD en la Casa Nacional y aquí a nivel provincial de la decisión. Pero te digo, el tribunal falló fuera de lo pedido y más allá de lo pedido y nos movió de la posición número 4 a la posición número 6. Y en ese momento no había voto preferencial electoral para los regidores, sino que era por arrastre, o sea, por los alcaldes. Que difícilmente esa regiduría usted la pudiera asumir. Así es. Y bueno, el tema es que nos despojaron de la candidatura sin fundamento en derecho electoral, sin el debido proceso, sin una tutela judicial efectiva, obviando hasta principios constitucionales. Eso lo hace el poder. Y nosotros aún así no nos quedamos tranquilos. Apoyamos a nivel presidencial, pero a nivel municipal apoyamos al movimiento independiente político ceibano MOPIS, que lleva un candidato, a Daniel Blanco, por convicción, sin dinero, sin nada a cambio. Ustedes salieron prácticamente de la alianza porque... No, seguimos en la alianza, pero a nivel presidencial. Pero a nivel local, municipal, nos fuimos producto de esa situación de una desobediencia a un pacto de alianza, a un pacto electoral previamente entre los presidentes y los secretarios generales de organización de ambos partidos o agrupaciones políticas que en ese momento habían firmado el pacto de alianza. Francis, una situación como esa, a un grupo de jóvenes que vienen... Sí, pues yo en ese momento tenía 19 años. Queriendo traer una nueva visión a la política, especialmente la parte local, puede ser una estocada mortal para esas aspiraciones, pero también puede ser un estímulo para trabajar. Esa fue la semilla del crecimiento.
Eso fue lo que nos motivó a nosotros a seguir haciendo política y comunicación en enfoque juvenil. Para comenzar a cambiar esa visión que había de política. Y a orientar, sí, política diferente, liderazgo responsable, liderazgo generacional, liderazgo con propuesta. Y comenzamos a diseñar un proyecto de gobernabilidad municipal, ya no para regidor o edil, sino para la alcaldía, para ser síndico de este municipio, como la gente le llamaba en ese momento, que no era alcalde, era síndico. Sí. Y aunque la ley 176-107 sigue diciendo que es síndico, porque no ha sido modificada todavía. Pero bueno, y creamos el proyecto de gobernabilidad municipal por eso mismo. Eso nos motivó a hacer más comunicación, a hacer más grupos, a seguir creciendo políticamente, a seguir con un mensaje de transformación y de cambio y de relevo generacional. ¿Cómo y bajo qué circunstancia pasa Leo Francis Zorrilla al Partido Revolucionario Moderno? Mira, sé que hubo alguien que de una u otra manera le motiva, le lleva, porque viendo que ya Leo Francis en un partido grande como el PLD, en cierto modo ha sido desechado. Porque no, yo no era PLDista. Incluso ustedes no era PLDista. Ustedes tuvieron Partido de Acción Liberal. Sí, pero prácticamente no honran el pacto, lo echan fuera, pudiéramos llamar así, porque darle una candidatura, candidatura a regidor en un pueblo como el Seibo, donde todos sabemos que solamente sale el número 3 por un partido, por la cantidad de votos y eso, salir o lo que ocurrió fue simplemente sacarlo. En ese sentido, ustedes siguen con Acción Liberal, apoyan al MOPIS, luego de eso se dan algunos cambios. Ese liderazgo que ya Leo Francis traía desde el bachillerato, ese liderazgo que se viene estructurando en base a ese programa de televisión, ese liderazgo encuentra cabida en alguno de estos viejos robles de algún partido. Mira, pasaron 2 años después de ese proceso, en el 2016. En el 2018 seguimos en el Partido de Acción Liberal, pero ya para ir independiente. Y comenzamos a sacar unos volantes, Leo Francis síndico, ¿verdad? De manera no aliado al PLD. Okay. Eso fue naturalmente en el Partido de Acción Liberal. Y Roberto Rodríguez ve eso. Jean Luis Rodríguez ve eso. Y un joven, mi hermano, mi amigo, Cristian Puertas y Ventanas, Miguel Mercedes, pero su nombre es Cristian Puertas y Ventanas, me dice, mira, te mandó a buscar Roberto Rodríguez. Él quiere hablar contigo, te quiere hacer una propuesta. Y yo le digo, Roberto Rodríguez. Ok, perfecto, vamos. Y recuerdo que fui con el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo Mercedes, Carlos Manuel Ramos Feble y otros jóvenes a escuchar qué nos iba a proponer el ingeniero Roberto Rodríguez. Y nos propone que pasemos al Partido Revolucionario Moderno, PRM, cosa que nosotros teníamos que pensar en ese momento, le dijimos a él, para que todo el equipo supiese la propuesta del ingeniero Roberto Rodríguez, el político de más visión que cree y apuesta en la juventud, demostrado. Y nos reunimos y volvemos a reunirnos con el ingeniero Roberto Rodríguez. Y aceptamos de pasar al Partido Revolucionario Moderno a venir a trabajar y inscribir personas para llevar una candidatura a síndico en el Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido. Y el 7 de agosto somos juramentados por el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía de Garrigó, y el comité ejecutivo del partido. Y de ese 7 de agosto comenzamos un recorrido a inscribir personas en el Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido, con ese grupo de jóvenes, gracias a la visión, a la cosmovisión del ingeniero Roberto Rodríguez, que repito, siempre ha creído en la juventud, siempre ha creído en la educación y siempre ha apostado a nosotros, y es quien nos motiva a que participemos, ¿verdad?, en ese proceso electoral y que pasemos al Partido Revolucionario. Ya en el PRM, Leo Francis Zorrilla, con una estructura juvenil que venía del PAL, con el apoyo de uno de los robles del PRD primeramente, Partido Revolucionario Dominicano, y un hombre visionario, PRM, tiene que competir en unas internas con alguien que ha sido síndico por varios años, que su familia, con el presidente del partido, que su familia tiene un gran arrastre a nivel de toda la provincia, a nivel de todas las bases del PRM. ¿Qué tan difícil fue para Leo Francis Zorrilla obtener esa candidatura a alcalde por el PRM? No solamente era con alguien que sabe hacer política y que ya había sido síndico en 3 ocasiones, 3 periodos, 12 años, y de trayectoria política. Que era el síndico actualmente. En ese momento iba por la reelección. Y el presidente del partido también.
fundador del partido, Cheo Suárez, que era precandidato a síndico. Irene Martínez era precandidata a síndico también, que venía de ser regidora y con un liderazgo, ¿verdad?, a través del senador Santiago Zorrilla. Henry Bell, que también aspirábamos, éramos 5 precandidatos. ¿Qué hace Leo Francis? Primero, encomendarse a Dios, trabajar sin descanso junto a ese grupo de jóvenes como equipo, a inscribir personas que no estuvieran inscritas en el PRM. A inscribir, porque había un premil, un proceso de inscripción. Y depositamos en ese momento 6,000 personas que inscribimos en este municipio, de las cuales no participaron todas en ese proceso interno, porque las elecciones eran simultáneas, abiertas para el PLD y cerradas para el PRM. O sea que solamente quien estaba inscrito en el PRM podía participar. Pero el que votaba en el PLD, que era abierta, ya no podía votar en el PRM. Okay. Es decir, que eso limitaba la cantidad de electores en ese proceso interno, porque eran primarias abiertas y simultáneas, pero cerradas para nosotros. Entonces tenía esa dualidad de que el que votaba por el PLD en esa convención no podía votar por el PRM, y el dinero se hacía, ¿verdad?, imponer, lo que hacía el PLD, para que mucha gente que estaba inscrito en el PRM no votara en el PRM, sino en el PLD, para así no votar ya en el partido en el cual ya estaba inscrito. Y participamos, y gracias a Roberto Rodríguez, a Jean Luis Rodríguez, y gracias al trabajo que hicimos en conjunto de inscripción en ese premil, gracias a Dios obtuvimos, vendiendo un proyecto de gobernabilidad municipal, gracias a la influencia, ¿verdad?, de Roberto Rodríguez, que tengo que agradecer eternamente el apoyo inmensurable, constante, permanente, con su liderazgo de toda una vida en beneficio de un proyecto joven, con proyección, con futuro, de desarrollo, de avance y de progreso sostenible para nuestra gente. Obtenemos la victoria en esa convención interna de octubre del año 2019, con apenas 1 año y 2 meses de formar parte del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Y déjame decirte que fue gracias a Dios, a Roberto Rodríguez, a Jean Luis Rodríguez y al trabajo que hicimos de manera permanente. Imagino que debió hacer mucho trabajo con esa base del PRD. No debí mencionar nombres porque ha tenido muchas confrontaciones con ese poder ejecutivo. Nosotros venimos con un proyecto en beneficio del pueblo, no de unos cuantos. Algunos de la oposición han sido más que los de su mismo partido, el PRM. Resaltando más que nadie a los ceibanos honorables. Está comprando los alcaldes. Lo está comprando con